Ok, familia, muy buenas tardes a todos. Damos gracias a Dios por este día que ya estamos aquí reunidos para la primera unidad del seminario que vamos a llevar a cabo. Ahí ya apuntaron, ¿verdad? Ahí todo lo que se ve. De todas maneras ya saben que vamos a estar mandando las fotos de las diapositivas. Vamos a orar. ¿Se puede poner de pie, por favor? Señor bendito Dios, te damos infinitas gracias por ese infinito amor que tienes para con nosotros. Gracias porque nos das ese privilegio de poder estar aquí reunidos, unánimes, juntos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Señor, en este recinto en donde tu palabra siempre se predica, donde tu palabra siempre se glorifica y donde todos nosotros siempre somos edificados, bendito Dios. Queremos, como siempre, pedirte por favor que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, nuestras mentes, que tu Espíritu Santo se manifieste con ese amor, con ese poder, con esa autoridad, con esa inteligencia que viene de lo alto sobre nuestras vidas para poder llevar a cabo este taller, Señor, que vamos a recibir el día de hoy. Un taller en el cual sabemos perfectamente, Padre, que tú te estás manifestando, porque aquí estamos, Señor. Tú has producido el querer como el hacer para que tu buena voluntad se cumpla en nuestras vidas, mi Dios. Te pedimos también, de igual manera, Padre, que todos nuestros hermanos que tengan esa intención de ver a través del internet este seminario, porque sabemos que va a ser también de mucha bendición para ellos, no tanto como para nosotros, porque aquí estamos presentes y siempre cuando las cosas se dan físicamente, se dan de una manera muy especial, Señor. Sin embargo, también sabemos que podrían ser beneficiados a través de las redes sociales, a través de sus dispositivos, para que pongan atención, Señor, en lo que tú nos enseñarás el día de hoy. Señor mi Dios, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ok, familia. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro taller del día de hoy. Como ya lo habíamos comentado la semana pasada, prácticamente fueron instrucciones nada más, ¿verdad? Lo que se dio. Qué bueno, Marianita, que estás aquí, porque pues realmente hoy entramos en materia. Ahora sí que literalmente entramos en materia y vamos a llevar a cabo pues esta unidad número 1, y como dice ahí el título de nuestro taller del día de hoy es la introducción a la bibliología. Hoy vamos a ver realmente de qué se trata la bibliología, y este es el primer taller del seminario de teología sistemática. Entonces, como su nombre lo dice, la teología sistemática, ustedes ya lo vieron en el video que les mandé del panorama de lo que es la teología sistemática. Es una serie de materias teológicas que se llevan a cabo, ahora sí que valga la redundancia, de una manera sistemática. ¿Y por qué primero es bibliología? Pues precisamente porque si no entendemos la magnitud, si no entendemos la autoridad, si no entendemos esa divinidad con la que la Biblia nos habla, lógicamente que todo lo demás sería imposible que lo podamos entender. Hay muchas personas que están llenas de religiosismo, pero no han podido entender ni comprender quién es Jesucristo, porque no han podido entender qué es la Biblia, ¿verdad? Ni siquiera la leen por lo mismo, que no, o sea, como que piensan, ¿verdad? Que la Biblia pues, es un libro común y corriente, o un libro lleno de religiosismo, o un libro lleno de fantasías. Pueden pensar muchas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros a lo mejor éramos de esas personas, ¿verdad?, antes de venir a Cristo, pero ahora que nosotros estamos aquí, precisamente eso es lo que vamos a aprender tremendamente. Ya lo sabemos porque por eso estamos aquí, pero ahora lo vamos a aprender de una manera sistemática, ¿verdad? Ya de una manera más profunda. Y bueno, pues para ello vamos a ver lo que es la importancia. Ahí dice la importancia de la bibliología. Número 1. La Biblia es la base de toda doctrina. ¿Ok?
En 2 de Timoteo 3, 16 y 17, ahí sí alcanzarían a ver desde ahí, ¿verdad? La cita, ¿verdad? Sí, sin problemas, aquí estamos aquí y todo. Bueno, ahí está el micrófono. Pues vamos a empezar de Pati hacia allá. A ver, tú me vas a ayudar a leer esa cita, Pati, por favor. Que se oiga recio para que se escuche también ahí nuestro video. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Allí claramente la misma escritura nos está diciendo lo que es la Biblia, ¿verdad? O sea, aquí no se trata de estar especulando qué es lo que es la Biblia. Aquí nos dice claramente, y miren, aquí en 2 de Timoteo, cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, en esos momentos, la Biblia que existía para los apóstoles era solamente el Antiguo Testamento. Entonces, fíjense lo que es la Biblia. El puro Antiguo Testamento nos está hablando claramente de que Pablo le dice a sus discípulos, a sus pastores que está dejando en algunas de sus iglesias que han estado levantando, y les dice claramente lo que es el Antiguo Testamento. Sin embargo, ahorita, porque no tenemos el tiempo, pero Pedro, en la segunda carta de Pedro, él les dice a sus discípulos, ya que se empezó a escribir el Nuevo Testamento, les dice, todo lo que el hermano Pablo escribe es una serie de doctrina que es difícil de entender, que algunos indoctos van cambiando la interpretación de todo lo que Pablo ha estado escribiendo en las Escrituras. O sea, de la misma manera que aquí el mismo Pablo le da la indicación a Timoteo de la importancia de lo que es el Antiguo Testamento, el apóstol Pedro ahora a sus discípulos les dice la importancia de lo que es el Nuevo Testamento también. Entonces sabemos perfectamente por la misma escritura la relevancia que tiene el texto sagrado, que es la Biblia, ¿verdad, familia? Ok, entonces vamos a ver el número 2. Sin una autoridad divina objetiva no existe verdad. ¿No se puso? Ah, qué bueno, ahí está, ahora sí, ¿verdad? Okay. Muy bien, dice, número 2, sin una autoridad divina objetiva no existe verdad absoluta. Miren, delante de toda la filosofía habida y por haber, delante de la ciencia, delante del humanismo, delante de todo lo que nosotros podemos conocer con nuestros ojos naturales, no existe la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque es algo que se ha decidido ante la ciencia, ante la medicina, ante la filosofía. Sin embargo, nuestro Señor Jesús, en Juan 14:6, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Me explico? Entonces, efectivamente, la ciencia tiene razón. En toda la humanidad nunca vamos a poder encontrar una verdad absoluta. Un científico te dice que el COVID va a matar en el momento en que llegue aquí a México a todos los viejitos y a todos los diabéticos, y sin embargo, esa verdad no fue absoluta, ¿verdad? Ahora sí que fue una media verdad. ¿Por qué? Porque llegó a matar a muchísimos jovencitos también que no tenían diabetes, que no tenían, y ahí te das cuenta cómo la ciencia tiene razón en que no hay verdad absoluta. Einstein no tenía la verdad absoluta, que es uno de los genios más importantes que ha tenido la humanidad. El mismo Salomón, que ha sido después de Jesús el hombre más sabio que ha habido en el mundo, él cometió un chorrísimo de errores, porque no hay verdad absoluta. Pero en Cristo Jesús se rompen todos los esquemas. En Cristo Jesús se rompe todo lo que la ciencia te pueda decir, todo lo que la filosofía te pueda decir, para decir yo soy el camino, la verdad y la vida. Y
Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, iniciando el Evangelio de Juan, nos dice claramente que Jesucristo es el Verbo. ¿Y cuál es el Verbo? Pues la Biblia. ¿Me explico? Entonces la misma Biblia es el mapa para llegar a Jesús, pero la misma Biblia es Cristo Jesús. Entonces, ¿en dónde sí podemos encontrar la verdad absoluta? En la Sagrada Escritura. Esa es la verdad absoluta. Entonces, vamos a ver la descripción de esto que estamos aquí. Dice en Hebreos, a ver quién le sigue, Marianita, por favor. Hebreos 1:1 al 4, si nos lo puedes leer. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Aquí vemos claramente cómo el escritor de Hebreos les está explicando precisamente a una iglesia llena de puro judío, en donde estaban con una revoltura tremenda de doctrinas ellos. ¿Por qué? Porque esa iglesia de los hebreos se fundó en Roma, y precisamente en Roma todavía no había estado el apóstol Pablo, no había estado el apóstol Pedro, no había estado Juan, no había estado Judas Tadeo, no había ninguno de los apóstoles que pudieran estarles dando la doctrina de la manera correcta. Pero precisamente el escritor a los hebreos se encontraba con una situación tremenda. O sea, no se sabe quién fue el escritor de Hebreos, es anónimo. Se dice que fue discípulo de Pablo, porque escribe muy parecido a Pablo. Se nota inmediatamente que era un discípulo de Pablo. Pero se estaba encontrando con una situación en donde todos sus discípulos eran puros hebreos que estaban pero bien trasroscados con la doctrina. Decían, bueno, pero entonces ¿qué vamos a hacer con la ley? Oye, ¿qué vamos a hacer con nuestros ritos? Tenemos que seguir cumpliendo con las fiestas judías, tenemos que seguir cumpliendo con esto, tenemos que seguir escuchando a los profetas, que un profeta venga y nos diga lo que tenemos que saber. Y ahí precisamente el escritor de los hebreos, que fue inspirado por Dios, él les empieza a decir esto. Dice, antes se nos habló a nuestros padres, a todos nuestros antecesores, se nos habló por los profetas, se nos habló por la ley, pero ahora se nos está hablando por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es nuestro Señor Jesucristo? El Verbo. O sea, la Biblia. Ahora se nos está hablando a través de la Biblia. Por eso el domingo también en la prédica vimos una cita en Jeremías, en donde Jeremías dice, yo llegaré con ustedes de tal manera que ya no van a necesitar hombres que les enseñen, porque ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo, de tal manera que el Espíritu Santo es el que les va a decir todo lo que nosotros les hemos querido estar diciendo durante tanto tiempo. Pero ahora todo eso va a ser grabado, va a ser sellado en sus mentes y en sus corazones. ¿Se acuerdan, verdad? Que todo eso lo dijo Jeremías. ¿Y de qué manera se iba a cumplir eso? Cuando Jesucristo llegara. Cuando Jesucristo llega, muere y resucita, él mismo que les dijo, les enviaré a un consolador, aquel que les va a recordar todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Me estoy explicando? Entonces es precisamente lo que estamos viendo. Ahora, ¿cómo es que tú y yo podemos escuchar la voz de Dios? A través de la Biblia, pero cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Porque hay muchísimos teólogos que se han ido al infierno. ¿Por qué? Porque conocen perfectamente la Sagrada Escritura, pero no tienen al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no estamos leyendo la Escritura con el Espíritu Santo, si no le pedimos Espíritu Santo, como lo hago cada que vamos a tener ya sea un seminario o una prédica,
Espíritu Santo, ayúdanos a comprender todo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se cumple lo que Jeremías dijo. Y aquí lo estamos viendo. Entonces a los hebreos se les empieza a decir eso. Antes se les hablaba por los profetas, ¿verdad? Antes se les hablaba por la ley. Ahora, ¿cómo era como se hablaba por la ley? La gente no tenía Biblias. O sea, la escritura, solamente los sumos sacerdotes eran los que podían tener los papiros y empezaban a transmitir el mensaje de una manera verbal. ¿Para qué? Para que los padres también de esa manera a sus esposas, a sus hijos, les estuvieran hablando en sus casas de lo que era la Biblia. Entonces tenían que tener una excelente memoria para estarse grabando la Biblia de aquel entonces. No creen que todos tenían el privilegio que nosotros de tener una Biblia en nuestras manos, ¿no? No, ahí todo tenía que ser de una manera verbal. Por eso es que así era como se les hablaba antes. Ahora ya no es necesario. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través del texto sagrado, de la Santa Escritura. Entonces, eso es precisamente lo relevante de entender lo que es la bibliología. Ok, vamos al número 3. Número 3, toda falsa doctrina comienza con un ataque a la palabra de Dios. Y ahí estamos viendo una imagen, ¿verdad? Que así como se está viendo ahí de una manera exagerada, ¿saben qué? Que así ha habido mucha gente que hagan de cuenta que empiezan a quitar hojas de la Biblia. ¿Por qué? Porque no quieren sujetarse a todo lo que la Escritura dice. Y precisamente por eso la importancia de la bibliología, de entender que muchas sectas, bueno, no muchas, más bien todas las sectas, todas se han encargado, ya sea de una manera así literal como lo está haciendo ese hombre, como los testigos de Jehová. Ellos así lo hicieron, pero nada más que en vez de arrancar así las hojas, borraron muchas citas y las tergiversaron y pusieron otras cosas muy diferentes. Bueno, ¿por qué siempre la Biblia ha sido tan atacada? Porque a Satanás no le conviene que la gente conozca de la palabra de Dios. El enemigo, que es el príncipe de este mundo, se encarga de llegar a los corazones de las personas para tratar de demeritar la Biblia, siempre de una manera física y siempre de una manera espiritual. Se han encargado muchos de estar buscando la manera de que la gente no conozca la palabra de Dios. Hubo épocas, y les voy a, en las próximas semanas les voy a traer el dato exacto, pero hubo momentos en que la misma Iglesia Católica, así como lo hicieron también otras religiones, otras sectas, de que mandaron a que se quemaran todas las Biblias, la misma Iglesia Católica llegó a mandar a que desaparecieran todas las Biblias del mundo. Pero como es un libro divino, como es la palabra de Dios, como es el mismo Cristo, la palabra de Dios, nunca va a poder desechar la Biblia el enemigo. Entonces, gracias a Dios porque tenemos Biblias. Pero siempre, como dice aquí el número 3, toda falsa doctrina va a comenzar con el ataque a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que empezó a suceder con la Iglesia Católica? Todos nosotros ya lo sabemos porque ya tuvimos, ¿verdad?, el seminario de la historia de la Iglesia. ¿Se acuerdan cómo empezaron bien? ¿Cómo lo que estaban haciendo? Pues simplemente la Iglesia Católica empezó con puras enseñanzas de los padres de la Iglesia, que eran todos los discípulos de los apóstoles. Los discípulos de los apóstoles traían una doctrina hermosa, que era la misma doctrina que tenían los apóstoles. Pero ¿qué sucedió? Que el enemigo, las tradiciones, empezaron a entrar en el corazón de todos los líderes espirituales de aquel entonces y empezaron a contaminar todas las doctrinas, a tal grado que la Biblia ya la dejaron al último lugar, y para ellos era más importante su catecismo, para ellos era más importante las tradiciones, los decretos papales. Todas esas cuestiones empezaron a demeritar la Sagrada Escritura, porque eso es lo que siempre van a intentar. ¿Quién sigue? Marianita, chiquita, por favor. Segunda de Pedro 1:19. ¿Sí está bien, no? Adelante, por favor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí están atentos, chavos, los dos ministros? Entonces, aquí estamos viendo claramente que la profecía más segura es la Biblia. Y esto precisamente a muchos en la actualidad no les gusta cuando se les habla sobre este tema. ¿Por qué? Porque las tradiciones, así como hablamos mal de esas tradiciones paganas que se introdujeron en la Iglesia Católica, también de la misma manera, esas tradiciones paganas se han introducido encubiertamente, como lo dijo el mismo, no me acuerdo si fue el apóstol Judas, creo que sí fue en la carta de Judas, donde él dice que encubiertamente se iba a ir metiendo el enemigo a la misma iglesia, de tal manera que ahorita hay muchísimos ministerios, y ojalá que muchos de ellos lo estén viendo y que entiendan lo que acabamos en estos momentos de leer, para que vean que no soy yo el que estoy echando ahí piedras en contra de las personas que a los profetas los ven como si fueran dioses. No, es que yo estoy esperando a que venga el profeta que viene cada año aquí para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, para que nos diga si tenemos que comprar el carro o no compramos un carro. Necesitamos que venga un profeta para que me diga si me voy a meter a la universidad o no me voy a meter a la universidad. Y yo muchas veces cuando les predico sobre este tema, les digo, ¿ustedes quisieran realmente escuchar audiblemente la voz de Dios? Ustedes ya saben lo que les digo, porque lo he dicho muchas veces. Pónganse a leer la Biblia en voz alta. Y así, ¿por qué? Por lo que acabamos de leer. Esta es la profecía más segura. O sea, yo mismo como su pastor puedo acercarme y decirte, mira, Dios te quiere dar esta palabra. Y yo en el momento en que te diga esa palabra, si no está avalada con lo que dice la Biblia, eso no fue palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la única profecía, la profecía más segura es la Sagrada Escritura. Queremos escuchar profecía, que profecía quiere decir palabra de Dios, pues pónganle cuenta. Entonces eso es precisamente lo que estamos viendo, pero todos aquellos falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores se la pasan diluyendo la Biblia. Eso es lo que hacen. Esa es la tercera etapa de lo que estamos viendo aquí. Toda falsa doctrina comienza con un ataque a la palabra de Dios. Empiezan a distorsionar la palabra de Dios, la empiezan a tergiversar, empiezan a usar una mala hermenéutica, o más bien ni siquiera usan la hermenéutica. Por eso también aquí ya vimos, ¿verdad?, ese seminario de la hermenéutica. Por eso quise dárselos esos desde el principio, para que todo lo demás lo pudiéramos entender perfectamente. Nosotros que ya conocemos de la hermenéutica, sabemos que si no nos vamos a los contextos, no voy a poder avalar lo que alguien me esté predicando. Si esa persona no se fue al contexto histórico, al contexto gramatical, al contexto ritual que pudieron haber llevado en aquel entonces, al contexto cultural, si no se meten en la exégesis de ver realmente la interpretación de cada verso que se está predicando, pueden manipular completamente la escritura y nos dicen cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque este es uno de los ataques que hay para la Sagrada Escritura. Toda falsa doctrina comienza con un ataque a la palabra de Dios. Ok, vamos al siguiente segmento, que es los principios reformados. Ok, los principios reformados. Precisamente nuestro seminario es un seminario reformado. Gloria a Dios por ello. ¿Por qué? Porque los institutos que nosotros llegamos a tener, ya se los he dicho en varias ocasiones, pero es bueno repetirlo para que se nos quede bien grabado. Yo tengo 2 seminarios y esos 2 seminarios no eran reformados.
El primero fue un seminario neopentecostal que no me sirvió más que para confundirme mucho con la verdadera doctrina bíblica. El segundo sí fue un buen seminario pentecostal de Casa de Oración de Chuy Olivares, un buen seminario, pero fue un seminario pentecostal también nada más. Pero este es un seminario reformado, o sea, todo lo que estamos aprendiendo no se trata de que la denominación fulanita nos formó este seminario, el pastor sultanito con sus experiencias personales nos dio este seminario, nos dio no, aquí es totalmente bíblico. ¿Por qué? Porque cuando se habla de algo reformado sabemos que estamos hablando de la doctrina bíblica, de la doctrina de la gracia. Entonces eso es algo, la verdad es un privilegio que nosotros estemos llevando a cabo un seminario pero reformado, ¿verdad, familia? Ok, vamos a ver aquí los principios reformados. El número 1, sola escritura. La Biblia es la única autoridad final e inefable para la fe y práctica. Infalible para la fe y práctica. O sea, la Biblia sí es infalible, ¿verdad? Como lo habíamos dicho desde hace 8 días. Aquí nada de que hay un ser humano, un líder religioso que sea infalible, no. El único ser humano que pisó esta tierra infalible es nuestro Señor Jesucristo. De ahí en fuera, todos, Pablo, Pedro, Juan, San Miguel de los Camotes, que todos los seres humanos somos falibles. El único infalible es Jesucristo, y como Él es el Verbo, la Biblia es el Verbo, la Biblia es infalible. Nada más necesitamos tener la interpretación correcta. Por eso la necesidad de usar nuestra hermenéutica siempre para poder comprender claramente lo que la Biblia nos diga. Luego, número 2. De hecho, ese número 1, sola escritura, es parte de las 5 solas. Pero aquí estamos viendo los principios reformados, no vamos a ver las 5 solas. ¿Por qué? Porque miren, aquí el siguiente es tota escritura, también es en latín, que quiere decir toda la escritura es inspirada y autoritativa. O sea, ¿qué quiere decir autoritativa? No lo que luego se ponen ahí a manifestar esos que tienen un corazón muy sensible, muy delicadito, ¿no? De que, ay, ya dijo que es autoritativa la Biblia, por eso a mí no me gusta eso de la iglesia, porque son autoritativos, ¿verdad? Aquí cuando estamos diciendo que la palabra de Dios es autoritativa, se refiere a que es la única autoridad que nosotros podemos realmente contemplar como un lugar seguro en el cual podemos vaciar nuestra fe, en el cual podemos llenar también esa misma fe que vaciamos en el mismo lugar donde nos estamos encontrando con Dios. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Toda la escritura es inspirada y autoritativa. Porque hay gente que agarra y te dice, bueno, no, pero pues ¿cómo? O sea, nada más porque la Biblia dice eso. ¿Y qué que la Biblia diga? Pues ¿cómo que la Biblia diga eso? Pues es un libro divino. Es el único libro autoritativo para la creencia de cualquier ser humano. Más hasta los mismos ateos que verdaderamente tienen conocimiento de este tipo de temas saben que la Biblia es un libro muy especial. Y es más, muchas veces hasta por eso mejor se hacen ateos. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que es mucha carga para mí entender los propósitos de Dios, yo tenerme que someter, tener que comprometerme a una iglesia, comprometerme a leer la Biblia, comprometerme a ayudar a los hermanos, comprometerme a predicarle el evangelio a otras personas, comprometerme. Dicen, no, mejor me hago ateo. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que la Biblia verdaderamente es de mucho peso, Y número 3, escritura suis ipsius interpres, es latín. Todo esto está en latín, así igual como las 5 solas que se escribieron en latín, y quiere decir la escritura interpreta la escritura.
No sé si se acuerdan de que esto es un principio hermenéutico. Esto lo vimos cuando estudiamos la hermenéutica. ¿Cómo debemos de interpretar la Biblia? Con la misma Biblia. Ustedes se dan cuenta cada domingo que yo les estoy predicando ahorita el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Pero ¿a poco el Evangelio de Marcos es lo único que leemos? ¿Verdad que no? ¿Se dan cuenta cómo cada cita que doy de Marcos, como otras citas de otros libros, ya sea del Antiguo Testamento, ya sea del Nuevo Testamento, pero uso la misma Biblia para interpretar la Biblia? Eso es predicar expositivamente. Eso es predicar con una exegética dentro del bosquejo. Estamos dándole la interpretación no que yo le quiera dar. Ese es el grave problema de la mayoría de las predicaciones temáticas. ¿Qué es lo que normalmente hacen con las predicaciones temáticas? Las predicaciones temáticas no se basan en una cita específica de la Biblia. La predicación temática se basa en el tema que el pastor está queriendo decir. Entonces, ¿qué hacen? Pues yo les quiero hablar sobre el egoísmo. Bueno, miren, el egoísmo es esto, es lo otro, es aquello. Miren lo que dice segunda de Pedro 3:14. Y ya vamos ¿ya vieron? Cómo Pedro hablaba del egoísmo también a sus discípulos. Entonces el egoísmo es malo. Y luego miren esto, miren también lo que dice el salmo fulanito de tal. Y vean, y empieza a usar citas para apoyar su tema. ¿Me explico? Así como para darles a tole cuando, miren, yo le estoy queriendo predicar de esto, pero porque la Biblia dice esto y la Biblia dice, pero no está él reflexionando, no está haciendo una exégesis de lo que un texto específico dice y que está respaldado por otras citas bíblicas, ¿no? Cada cita bíblica, ahora sí que como se dice, usan textos fuera de su contexto para poner un pretexto. Y de ahí arman doctrinas, arman temas, arman muchas cosas. Pero cuando estamos predicando expositivamente, nosotros nos vamos a regir a lo que la misma Escritura quiere interpretar del tema que nosotros podamos estar llevando a cabo de una manera consecutiva. ¿Ok? Entonces, la Escritura interpreta la Escritura. ¿Amén? Ok, vamos a lo que sigue. La aplicación pastoral. Ojalá que nos estén viendo muchos pastores. Sí, gracias a Dios nos están viendo muchos pastores. Y un saludo a todos aquellos pastores que han estado llevando a cabo los seminarios. Gracias a Dios por sus vidas, sobre todo por aquellos que me han estado diciendo que les ha sido de bendición. Ok, aplicación pastoral. 1. Ahí está. El púlpito debe estar centrado en la exposición bíblica. Estoy explicando, ¿verdad? El púlpito, es más, ahí vean esa imagen, una imagen en donde se ve cómo, porque él está abriendo la Biblia, es de la manera que se ve cómo el Espíritu Santo verdaderamente se está manifestando en ese lugar. ¿Por qué? Porque ha habido una tergiversación también de lo que es la manifestación del Espíritu Santo. Yo no voy a decir que el Espíritu Santo no se manifiesta muchas veces de una manera sobrenatural, bien bonita, sobre todo en nuestros sentimientos. A veces pues empezamos a llorar porque estamos sintiendo, ¿verdad?, ciertas situaciones. Más, hay veces que alguien a lo mejor sí se desvanece por el peso, la carga del Espíritu Santo que te está trayendo, cierta relajación, qué sé yo, puedes llegarte también a desvanecerte, puedes llegar a tener ciertas situaciones sobrenaturales, cuando el don de lenguas, personas, ¿verdad?, que empiezan a hablar en lenguas. Sí, claro que existen todas esas manifestaciones bíblicas. Todo lo que encontramos en 1 Corintios 12 en adelante sobre los dones espirituales, claro que existen. Pero ahí mismo Pablo les dice, ¿de qué te sirve hablar en lenguas si tú ni siquiera profetizas? Y cuando él dice no profetizas, no se está refiriendo a el Señor te dice, no, se está refiriendo, no les hablas de Dios a nadie, no predicas la palabra. ¿De qué te sirve hablar en lenguas si no evangelizas a tu vecino? ¿Me estoy explicando? Entonces, por eso aquí estamos viendo la mayor manifestación del Espíritu Santo se da cuando se está exponiendo la palabra de Dios.
allí es donde se da la mayor manifestación. Ahí cuando estamos predicando la palabra, por eso es que hay personas, miren, ahorita en estas, ya últimamente no ha sucedido, pero a mí me ha tocado que estoy predicando y de repente personas que llegaron y se paran y se van hechos la mocha, no se sienten cómodos, hay algo que está sucediendo en ellos, se salen. Además, en alguna ocasión o en dos, no me acuerdo, estaba yo predicando y de repente alguien el enemigo empezó a manifestarse. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba llegando, como lo dice la misma Biblia, como una espada de doble filo y a mover ahí todos los demonios que esa persona tenía. O sea, pero la escritura siempre va a ser el arma principal para que el Espíritu Santo se manifieste tremendamente. Entonces, si el pastor no usa la Biblia, no me vengan, y perdón por los que me están viendo y que hacen esas cosas, pero no me digan, ay, es que no, el Espíritu Santo me dice que no abra la Biblia. No, hoy vamos a hablar en lenguas y se ponen a reír y que la risa santa y que el vómito santo y que eso no. El pastor jamás debe de hacer eso desde el púlpito. O sea, el púlpito es precisamente para recargar una Biblia. O sea, esa es la intención de un púlpito. Si no, entonces pues ya ni siquiera sería necesario que hubiera púlpitos en las iglesias, ¿verdad? Entonces vean lo que dice aquí de la tarea principal. A ver, ¿alguien me puede leer cuál es la tarea principal del púlpito? ¿Quién le sigue? ¿Tu Mónica? La tarea principal del púlpito no es entretener, motivar ni presentar opiniones personales, sino proclamar fielmente la palabra de Dios. Cuando el predicador expone las Escrituras, la congregación escucha la voz de Dios y no simplemente las ideas de un hombre. La autoridad del sermón no descansa en el carisma del predicador, sino en la verdad del texto bíblico correctamente explicado y aplicado. Ok, quedó bien entendido, ¿verdad? Muy bien, familia, pues vamos a continuar. Vamos a ver el respaldo bíblico de lo que acabamos ahorita de ver allí. El apóstol Pablo exhortó solemnemente a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo 4:2. Esto lo dice claramente la Biblia, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta cómo la iglesia moderna ha distorsionado completamente el trabajo pastoral? O sea, ustedes lo saben muy bien, familia, sobre todo porque estamos los de más confianza aquí, pero ustedes saben muy bien que hay gente que se va de este ministerio porque llegó a exhortar. A ver qué dice aquí. Dice, predique la palabra para que instes a tiempo y fuera de tiempo. Luego dice, redarguye. Ha habido gente que se ha ido, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a redarguirles con la predicación, porque los reprende. O sea, aquí no le está hablando Espíritu Santo, no, le está hablando al pastor. O sea, el pastor tiene que redarguir a las personas de que tienen un pecado. O sea, el pastor, si en ese momento está viendo que una de las ovejas está prefiriéndose ir al cine que venir a la predicación, el pastor debe, ese es el trabajo del pastor, debe reprender a esa persona, debe redarguir a esa persona, debe exhortar a esa persona. Y dice, con toda paciencia y ¿con qué? Con enseñanza. O sea, con doctrina. El pastor nada de que se saque ahí sus rollos, ¿verdad? Acá, no, con la Biblia. A ver, hermano, mira. Y es por eso que ustedes ven que yo de repente mando ciertas reflexiones, pero nunca ustedes van a ver que yo mando una reflexión a los grupos de la iglesia sin apoyo bíblico, sin sustento bíblico. Siempre cada una reflexión que yo les voy a mandar van a ser con sustento bíblico. ¿Por qué? Porque así es como lo está mandando la palabra de Dios. O sea, tú vas a estar haciendo esto,
vas a exhortar, pero lo vas a hacer con paciencia y lo vas a hacer con enseñanza, que es lo que quiere decir doctrina. De esa manera es como vas a poder cumplir con tu trabajo pastoral. Luego dice, asimismo en Nehemías 8:8, desde el Antiguo Testamento, encontramos el modelo bíblico de la predicación expositiva. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. En Nehemías 8:8 dice estas palabras. Luego dice, la iglesia crece espiritualmente cuando se alimenta de la palabra de Dios, no de las ocurrencias humanas. Por ello, un púlpito saludable es aquel donde el texto bíblico gobierna el mensaje. Cristo es exaltado y la congregación es edificada por la verdad revelada. Amén, familia. Y vamos a ver por último aquí una frase que dice, cuando la Biblia ocupa el centro del púlpito, Dios ocupa el centro de la iglesia. Nunca puede haber una predicación de una iglesia cristiana que no sea cristocéntrica. Ustedes jamás van a ver que en Redención por su Gracia se pare un pastor aquí al frente, ya sea yo, ya sea Mo, ya sea quien predique la palabra de Dios. Nunca van a ver que se esté predicando a Moisés. Y miren, y es que Moisés atravesó el mar y nosotros debemos de entender que si somos como Moisés, porque Moisés hizo esto y Moisés hizo lo otro y Moisés hizo aquello. Eso no es una predicación cristocéntrica. Sí, se le llama narrativa, es una predicación narrativa cuando empiezas a hablar de un personaje, pero te voy a explicar, aún sea narrativa ese tipo de predicación que estás llevando a cabo, lo que debes de hacer es toda esa narración que estás dando de algún personaje histórico de la Biblia, se tiene que centrar en Cristo Jesús. O sea, nada de que, ay, entonces miren, a ver, ¿como quién vamos a hacer? Como Moisés, o como quién vamos a hacer, como David cuando venció a Goliat, y que no, para nada. ¿Saben por qué ellos fueron héroes de la fe? Porque ellos querían ser como Cristo. Nosotros no estamos aquí en el púlpito para llevar a la gente a que seamos como Sansón, como los héroes de la fe, como Noé, no. Ellos son personajes que pueden representar un ejemplo de cómo es que uno debe de ser cristocéntrico. Siempre la palabra que se predica en una iglesia cristiana debe de ser cristocéntrica. ¿Ok? Entonces, eso es parte de lo que aquí se nos está enseñando en la bibliología. Y vamos a la segunda parte. Bueno, al punto número 2, pastoral más bien. 2. La iglesia debe someterse completamente ¿a quién? A la palabra. A la palabra. No al pastor, a la palabra. ¿Por qué? Porque ese es un gravísimo problema que hay en muchos lugares. En donde yo, incluso desde antes de ser pastor, llegaba yo luego a exhortar a líderes de alguna congregación. No, es que mi pastor dice que así. Oye, pero la Biblia dice que asó. No me importa, yo lo hago así. ¿Por qué? Porque así lo dice mi pastor. Y aparte, mi pastor me dijo que nuestro apóstol también dice que así, entonces yo lo tengo que hacer así. ¿Por qué? Porque yo me tengo que someter. Sí, claro, tú te tienes que someter, pero a la Biblia. Y la Biblia te dice que te sometas a tu pastor cuando tu pastor te está entregando el evangelio completito, no diluido. Si tu pastor te está entregando el evangelio completito, sujétate, claro que sí. Pero si en el momento en que tú estás viendo que el pastor te está diciendo una cosa que no tiene nada que ver con lo que la Biblia nos exige que nosotros tengamos que hacer, olvídate. ¿Por qué? Porque la autoridad principal debe ser la palabra. Ahí incluso estamos viendo una imagen donde toda una iglesia se está sujetando
¿A qué? Ahí dice, la iglesia debe someterse completamente a la palabra. Tu palabra es verdad. Aquí abajo dice autoridad suprema, verdad absoluta, guía infalible, vida eterna. Esa es la vida. Entonces a eso es a lo que nosotros nos tenemos que sujetar. A ver, ¿quién sigue? ¿Me pueden leer esta reflexión ahí que... La iglesia pertenece a Cristo y Cristo gobierna su pueblo por medio de su palabra. Por lo tanto, ninguna tradición, opinión humana, cultura o experiencia puede ocupar un lugar superior en las Escrituras. Una iglesia saludable no selecciona qué mandamientos obedecer y cuáles ignorar. Más bien se somete con humildad a todo lo que Dios ha revelado. Ahí está. O sea, eso es precisamente lo que nosotros tenemos que entender. Por eso es que la mayoría de todas las religiones han errado. ¿Por qué? Porque han puesto sus tradiciones por encima de lo que dice la Sagrada Escritura. Es que es la tradición de mis abuelitos. Es que es la tradición que nos dejaron nuestros conquistadores. Es que es la tradición que tanto llena mi corazón. ¿Cómo voy a dejar la tradición? O sea, una persona que yo amo muchísimo y ya en algunas ocasiones lo he dicho, pero de plano me dijo, sí, ya me di cuenta, ya me explicaste con la Biblia en mano y me voy a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no dejaré la tradición de venerar a mi Virgencita de Guadalupe. Y sigue a mí que me voy a ir al infierno, pero yo no voy a dejar esa tradición nunca. Saber nada más hasta dónde puede llegar ese afán, esa necedad por darle más valor a una tradición que a la misma palabra de Dios. Pero gracias a Dios, porque con este tipo de seminarios la gente va aprendiendo lo que verdaderamente Dios pide y exige de sus hijos. Ok, vamos a continuar con esto. El Señor declaró, aquí dice, el Señor Jesús declaró, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, la gente no puede decir, yo soy discípulo de Jesucristo, yo soy cristiano verdadero, si no permanecemos en su palabra. O sea, por eso es que hay veces que la gente, y la misma gente que va a las iglesias cristianas, o sea, tú les llegas a preguntar, ¿y cuántas veces lees la Biblia al día? No, pues la verdad nunca. En serio, es más, les voy a decir una cosa. Yo antes pensaba que, pues a lo mejor de una iglesia cristiana, tú sabes, tú te vas a una iglesia católica y dices, pues, ni el padrecito de la Biblia, o sea, con todo respeto, por favor, con todo respeto, pero pues es una enseñanza lo que se está dando y es claro lo que, o sea, en serio, ni los padrecitos la leen, pues menos los feligreses, ¿verdad? Pero yo, la verdad, yo pensé, cuando llegué a la iglesia cristiana, yo dije, no, hombre, aquí todos leen la Biblia, y todos. ¿Por qué? Porque, pues, como dicen, en el reino de los ciegos, cualquier tuerto va a ser el rey, ¿verdad? Entonces yo pensé, pero no, cuando tú te vas a fíjate, estadísticas en Estados Unidos, que en Estados Unidos la gente es más disciplinada y sobre todo en la lectura bíblica, porque Estados Unidos es un país cristiano. Un país en donde incluso, ya ven ahí cuando se va a llevar a cabo un juicio, tienen que poner la mano en la Biblia. Y bueno, en Estados Unidos las estadísticas son de que dentro de las iglesias evangélicas solamente el 30% de las personas leen la Biblia. En Estados Unidos. Pero supongamos que en México es igual. Bueno, entonces si las estadísticas se generalizan, estamos hablando de que en Redención por su gracia, de ¿cuántos somos? 30, 40 personas, o sea, a lo mejor nada más 10 leen la Biblia, para que se den una idea. ¿Me explico? Y espero que por lo menos esas 10 la lean, ¿verdad? Ok, luego dice, asimismo el apóstol Pablo enseñó que la iglesia está edificada sobre el fundamento de la verdad revelada por Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. La sumisión a la palabra no es una carga,
sino una evidencia de amor y fidelidad a Cristo. Cuando la iglesia se somete a las Escrituras, permanece firme en la verdad, evita el error doctrinal y glorifica a Dios en todo lo que hace. ¿Ok? Ya con esta frase terminamos el número 2. Una iglesia fuerte no es la que sigue las tendencias del mundo, sino la que se inclina reverentemente ante la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Okay. Número 3. La experiencia nunca está por encima de las Escrituras. Acuérdense que todas estas son las aplicaciones pastorales. O sea, todo esto se lo está diciendo a los pastores. Aquí esto nos está enseñando, porque un seminario siempre va a enseñar tanto a discípulos como a pastores, ¿verdad? Discípulos cómo deben de